Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Puebla de mis amores deja constancia de José Rodoreda Purti, porque esto ya es crónica de Puebla. Habrá que narrarla y transitar por los años de Puebla. Este es mi actual oficio, a veces hermoso, a veces con lágrimas. Leer un anuncio, sí, del mes de noviembre de 1933. A ver, María del Carmen, ¿qué dice Gabriela Margarita? Dice Rodoreda. Importante, sí, porque este es un libro que comprende toda una vida, una fructífera vida. En la misma vida de Puebla cuenta Rodoreda, y en Rodoreda presente encuentro a José Rodoreda. Pues sean ustedes bienvenidos a este ya 10º capítulo. Qué bárbaro, se ha ido rapidísimo y muy gratamente la segunda temporada de Puebla de nuestros amores, donde nuevamente les damos la bienvenida a ustedes y les damos las gracias, por supuesto, también a todos nuestros patrocinadores, quienes han sido muy generosos para poder permitir que este proyecto se lleve a cabo. Y me refiero, por supuesto, a Editorial Las Ánimas, a nuestros amigos de Profética Casa de Lectura, a los amigos también de Introspecta, Centro de Aprendizaje Creativo, al Parral Departamentos y a nuestro amigo Charlie MT, quien es un youtuber que les recomiendo que sigan en sus canales y en sus redes sociales. Luzaida. ¿Cómo estás, Guillermo? Ya por fin Y ahora, acá. ¿por qué hablas despacito? Me sorprende que Guillermo esté hoy en el set. Alguien tiene que trabajar, caray. No, muchas gracias por estar aquí presentes nuevamente en este 10º capítulo de la segunda temporada. Y a ver si adivinan de qué vamos a hablar hoy y de quién vamos a hablar hoy. Pura tradición poblana. Una tienda, emblema de Puebla por muchas décadas, fundada por un personaje que también hizo historia en nuestra ciudad. Fue fundada en 1933. Sobrevivió a grandes crisis como la de la Segunda Guerra Mundial porque todo Puebla compraba ahí. Ubicada en sus inicios en la 5 de mayo número 6 y en los años 70 se muda también al que fue el entonces primer centro comercial de Puebla, Plaza Dorada. Fue patrocinadora del programa de nuestro padre prácticamente durante todos sus programas. ¿Cuál es? No sabemos. La grabación completa. No vamos a saber, ¿no? La grabación completa de este programa, tal y como Urbano de Loya lo grabó en el año de 1995 sobre Casa Rodoreda, la pueden encontrar en nuestra página www.puebladenuestrosamores.com. El vínculo está en los comentarios y no dejen de visitarlo porque ahí eventualmente van a encontrar todas las crónicas de Urbano de Loya a manera de archivo histórico sonoro. Suscríbanse a YouTube, suscríbanse a Spotify. Vamos bien, ¿no, Guillermo? Vamos bien. Bastante bien. Digo, los números no mienten, ahí están. Y quédense, de los poblanos. Y quédense hasta el final de este capítulo porque así van a escuchar cómo Urbano de Loya se despedía muy en particular de cada uno de sus temas. Y ahora sí, Guillermo, preséntanos a nuestro gran invitado de hoy. Bueno, nuestro invitado, si bien podemos decir que es heredero de una dinastía, porque a fin de cuentas una dinastía se compone de una particularidad muy clara. Y los grandes almacenes, digamos las tiendas departamentales de gran calado, pues bueno, hicieron época también en Puebla, como lo hicieron en México y en seguramente muchas partes de la República, pero particularmente yo lo recuerdo en mi niñez y mi adolescencia, porque todavía me tocó el irme a comprar mis mejores atavíos para salir galas. Los domingos a galanear y tener un buen surtido en Casa Rodoreda, que pues como les decía, hizo época y hoy recibimos a uno de los más entrañables amigos de nuestro padre, Hijo de don José. ¿Sí? Sí, amigos de nuestro padre, quien era don José Antonio Rodoreda Arta Sánchez. Y nieto de don José Rodoreda Purti, fundador de Casa Rodoreda. Por eso le damos la bienvenida a José Antonio Rodoreda Orozco. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Lucida. Gracias, Memo. ¿Cómo están? Gracias. Antes que nada, tienes toda la razón. Mi papá, íntimo amigo de tu papá, de Urbano, Así lo es. recordaba siempre con muchísimo cariño. Siempre se decían compadres. De hecho, agradecido siempre con tu papá. Mis papás se casaron, les prestó la hacienda. En Munive, sí. Munive, sí, su sí. papá siempre lo recordó y muchos sentimientos de mi papá, como hablaba siempre de Urbano. No, papá. es que eran amigos prácticamente de recíproco. toda la vida, De ¿no? toda la vida. De Desde toda la la universidad.
Mi papá me platicaba mucho que desde la universidad de toda la vida eran amigos y íntimos amigos, compadres. Siempre se expresó de Urbano Muy de amigos. una forma... Te voy a decir una confidencia. Tenía un poco de mal gusto porque le decía novia a mi hermana. Sí, Le decía decía, que era yo su novia. novia. De hecho, a su mamá es le el decía único, suegra. Y Sí, sí, y a el mi único papá sí. glitch que tuvo Sí. en su vida. Pues, sí. A ver, vamos a aclarar. Su padre era amigo de mi padre y de broma me decía novia, ¿no? Pero desde Obviamente. los 3 años. Era yo un bebé. Y después, una vez me lo encuentro ya con mis hijas chiquitas en el súper. ¿Cómo está mi novia? ¿Cómo estás, Toño? No sé qué. Y llega Mariana, mi hija, y le habla a mi que esposo. tenía 4 o 5 años. Tenía 4 o 5 años Mariana, mi hija, y se esconde debajo de la mesa del comedor y le habla a mi marido y le dice, papá, acabo de conocer a un señor que dice que es novio de mi mamá. Sí, mi papá siempre con sus ocurrencias. Muy, muy querido Toño Rodoreda por nosotros y por supuesto Muy recordado. ustedes. Muy Sí. recordado. Entonces yo creo que tu abuelo les ha de haber aguantado sus andanzas en la adolescencia, ¿no? Sí, realmente, bueno, mi papá siempre estuvo muy pegado a mis abuelos, a mi papá, a Lavi que era mi abuelo, Uh-huh. y a mi abuela, la Yaya, mi abuela Isabel. Sí, Claro. Isabel. Ahorita vamos a hablar de ese matrimonio. Pero bueno, pues para empezar por el principio, Guillermo, como siempre decimos acá, don José Rodoreda Purtí nace en Santa María d'Oló, Exactamente. municipio de la comarca del Moyanés en Barcelona. Sí. El apellido Rodoreda obviamente es catalán. Es catalán, es Ujú. correcto. Él estudió un diplomado en sastrería en las academias de corte rocosa, que son famosísimas en Barcelona. Ok, sí. Y desde Puebla, la familia Álvarez, que desde entonces ya era dueña de la Nueva España, pide un sastre. Sí. Fíjense qué historia. Y Claro. entonces él viaja, o sea, la academia lo recomienda, él acepta y emprende un viaje desde Cataluña a Veracruz en un buque que según mi papá se llamaba Cuba. Ahí nos vas a decir si es cierto o no. Y llega a Puebla. ¿Cómo es esa decisión de tu abuelo de dejar pues toda la vida y venirse a esta aventura de ser sastre en Puebla? Bueno, la historia en sí no conozco muy bien, pero platicando con mi familia, me platicaba mi tío Jaime, al cual Ujú. quiero muchísimo, que mi abuelo en el 29 trabajaba en París, Ok, y entra la crisis sí, mundial, hubo una crisis mundial sí, y se quedan sin trabajo, se queda mi abuelo sin trabajo, ok. entonces se regresa a Barcelona a la academia a ver si no había trabajo. Donde él había estudiado. Sí, donde él había estudiado. Y entonces se ofrece que piden de la Nueva España, piden un sastre. Entonces que todo el mundo estaba desempleado y que alzaron la mano muchísimos sastres. Y de pronto dijeron, bueno, pues ¿quién tiene para pagarse el pasaje? Y mi abuelo justamente en ese momento sí tenía para pagar el pasaje y alza la mano. Pero para pagarse el pasaje y Exactamente. ya, Y ¿no? fue, venir y a fue hacer como la toma la patria, decisión sí. de venirse a México. Ok, Entonces realmente así Una fue aventura, una ¿no? aventura, que se juntaron las circunstancias de como la crisis, quedarse sin el trabajo en París, regresar a la academia en Barcelona, que se ofreciera y que tuviera él en ese momento los recursos para pagarse el claro, pasaje. y él deja familia ya, supongo. Sí, de hecho deja a su papá, madrastra, deja 11 hermanos, Qué a bárbaro. mi tío hermanos. Jaime, que su hermano. ¿Y mantienes todavía contacto de alguna rama de las que se quedaron por allá? Yo tiene muchos años que no voy a España, Ujú. pero por ejemplo tengo un primo que va, de hecho ahorita está allá, Ajá. y sí mantiene mucho contacto. Tengo un primo que vive en Barcelona, hijo de mi tío José Manuel, que vive en Barcelona. Él va mucho al pueblo, Ujú. que está muy cerca de Barcelona. O sea, realmente sí se mantiene contacto con la familia de allá. Ok. O sea, la familia de México sí mantiene contacto con la familia de allá. la familia. Yo en de lo allá. particular no mantengo mucho, tengo muchos años que no voy, Claro. la verdad. Ok, pero también qué aventura y también me llama la atención, Guillermo, que ser sastre era toda una profesión. Por supuesto. Era o sea, te formabas Digo, en la academia, ¿no? Lo sigue siendo, sin duda. Así es. Yo conozco algunos también del oficio que verdaderamente yo creo que ganan más que tú y yo juntos. Seguramente sí. Sí, pero coincido contigo que era un oficio más, una profesión muy noble. Era una profesión muy reconocida y también que te daba prestigio social, porque era Así un es. diestro del corte, ¿no? Y de la costura. Y Exacto. codiciados. Y codiciados. Realmente claro. era, bueno, sigo creyéndolo que el sastre es, al fin y al cabo, es el chasis, como te vistes, como te presentas. Mucho Claro. tiene que ver la ropa, el corte, todo. Claro. Y en esa época era mucho más, que había casimires, no había producción en línea como
ahorita. Claro. Claro. Artesanales, que precisamente yo creo que ahí es donde vale la pena hacer la acotación de lo que era la Nueva España. La Así Nueva es, España porque existe todavía la existe. Nueva España. Sí, claro, pero pues estás hablando de una fundación en 1917, Así es. en una Puebla posrevolucionaria por don Antonio Álvarez Fernández, que Así fue es. el gran fundador, y con toda la indumentaria y todos los accesorios de la época, como tú bien dices, grandes casimires, de esas cuentas de hilo infinitas, corbata, sombrero, que se usaba mucho, Sombreros. por supuesto, el Ujú. sombrero, y que eran verdaderamente muy codiciados, el sombrero inglés, por ejemplo. Sí. Y solamente los podrías encontrar en una tienda como la Nueva España. Y ahí estaba en la 5 de mayo, esquina con el Portal Hidalgo. Ahí si no- está, claro, todavía. bueno, ahí está. Y ahí Ujú. es precisamente donde llega a trabajar don José Rodoreda cerca de 1929. Sí. O sea, imagínate la gran aventura después de esos 4 años de trabajo que sirvieron a don Pepe Rodoreda para poder consolidar el sueño de tener un negocio propio. Yo creo que ahí es donde se dio cuenta, donde adquirió las habilidades y donde adquirió también los insumos y la valentía para poder poner algo propio. ¿Cómo habrán sido esos primeros años? Y aparte, ¿sabes qué, Toño? Me contaba mi papá que coincide precisamente también que se desocupa el local de junto a la Nueva España porque ya no se vendían muchos sombreros. Ujú. Entonces, aprovecha tu abuelo. 1933. Yo creo, digo, sin saber mucho de la historia de esto, en particular de esto, yo creo que también era la época, los tiempos, la oportunidad. Quiero ponerme en los zapatos de mi abuelo. Pues ya llegué de España, ya estoy aquí, ya... Me ya voy a ave- quedar. Ya me aventé, o sea, Sí, claro. entonces ve local y adelante. Eran oportunidades de que él vino aquí solo, Así es. está aquí, Soltero vino. soltero, Ujú. como trabajando. Entonces se presenta la oportunidad, renta local y empieza desastre, empieza sobre pedidos, empieza a hacer su chamba diaria Y lo que sabía hacer. y lo que sabía hacer. exactamente. Además, yo siempre he dicho, a ver, tenemos que quitarnos de esos atávicos fóbicos a las nacionalidades. Y yo No, siempre no. he dicho que las grandes aportaciones también que se han hecho a la consolidación de esa Puebla en la economía y en esa mezcla social que le dio tanto soporte, pues fue la colonia española. Ah, Sin claro. duda. Claro. Ya Y la hablamos aquí. catalana en particular. Ya también. hablamos aquí de la colonia libanesa, que Así es, también sí. aportó en esos años mucho a nuestra Puebla, pero sin duda la colonia española es otro de los pilares y formada por aventureros como tu abuelo, ¿no? Llega a Puebla en 1933 y precisamente ese año se casa con tu abuela, doña Isabel Arta Sánchez. Sí. La conoce acá, obviamente. Sí, la conoció aquí. La conoce aquí. Lo que me han platicado es que él desde que la vio se enamoró. Qué bonitas historias, Sí. ¿no? Parece un cuento. Ajá. Ujú. Desde que, desde que la vio se enamoró. Sí. Como tuvieron un noviazgo, se casan y empiezan a... Digo, mi tía Mari nació en el 30... Mi papá nació en el 38. Mi tía Mari, si no me equivoco, nació en el 36 Ujú, o en pues el sí. 35. Ujú. Y después ya vienen todos mis tíos. Ok. Mi tío Juan, mi tío Jaime. Bueno, primero Jaime. ¿Cuántos José Manuel. hijos tuvieron? Es Marisabel, mi papá, Jaime, José Manuel, Juan y Javier. 6. 6 hijos. 6 hijos. Prolíficos también. ¿cómo no? Sí. Sí. Sí, era una época, bueno, que para la época creo que fueron pocos. Pocos, o sea, sí, claro, sí, sí. Y bueno, todos ellos, cada uno independiente, cada uno en su negocio. No, realmente. claro. Y como mi tío José Manuel se dedicó a las tiendas, fue el que estuvo dentro de las Fue tiendas. el que más estuvo. Fue el sí. que más estuvo dentro de las tiendas. Y mi abuelo y mi abuela, yo lo que recuerdo siempre es mi abuelo siempre dedicado a mi abuela. Siempre, siempre. No se me olvida una frase que siempre le preguntaba a mi abuelo a mi abuela, que era, ¿eres feliz? Ah, qué bonito. Entonces, todas las Ujú. mañanas siempre le preguntaba que si era feliz. Qué bonito. Entonces, y procuraba siempre hacerlo. Mm. Mi abuelo se dedicó siempre a trabajar y a su casa. ¿Y tú los recuerdas a ellos como abuelos? Si yo recuerdo mucho a mi abuelo, muchísimo a mi abuelo, realmente yo en lo particular tuve más cercanía con mi abuelo que con mi abuela. Ok. Y sí, lo recuerdo mucho como un abuelo cariñoso con todos. Ujú, Siempre estuvo al pendiente, le encantaban las reuniones familiares. ujú. O sea, todos los domingos era sentarnos, comer en su casa. Él veía y veía y veía. Mi abuela era siempre como que la jefa de la familia, la que mandaba, la que ordenaba, la que hacía todo. Así era. Y así. mi abuelo nada más veía siempre, siempre. Observaba. ¿Sí? Como un recuerdo tengo en el año 85, un domingo estábamos comiendo y se voltea a mi abuelo y dice, es que si los vieran comer en el pueblo se morirían. Estábamos toda la familia. Ok. Entonces, como
comenta a mi abuela, pues vamos. Mi abuelo ingenuo le dijo, ¿y podemos? Sí, sí podemos. Y en el 85 nos fuimos todos, en el 86 nos fuimos toda la familia al pueblo. Allá a Barcelona. Sí, a Santa María de Oló. Santa María de Oló. Sí, ahí conocimos la casa, conocimos Qué a padre, la qué familia. oportunidad. Sí. Sí, claro. Eh. Y aparte, Digo, no cabíamos en la casa, porque la casa creo que medía, si te digo, 3 metros de ancho era mucho. Y Bueno, es que Bueno, dormían parados. ¿eh? sí, o sea, realmente eran, y en el hotel del pueblo, o sea. Oye, pero estás hablando de una historia romántica, como de muchas se ha compuesto esta Puebla también, que a su Así vez es barroca y romántica, ¿no? Pero Luzaida, estás hablando de una Puebla de 1933. así es, mi cuando padre. fue el matrimonio. El matrimonio, que decía mi padre, matrimonio de Puebla, familia de Puebla, negocio de Puebla, ¿no? Así es. Y sí, era una Puebla de 1933 que tenía 124,000 habitantes, que se estaban abriendo apenas los fraccionamientos Chulavista y el Carmen, así como la gran novedad, que los hermanos Lasalle estaban abriendo la Academia Comercial Motolinia en la 5 Sur, entre la 11 y la 13 Poniente. Se instala en el Portal Iturbide los primeros tacos árabes por inmigrantes, imagínate. También de la colonia libanesa. Libanesa, Claro. 1933. 33. Una Puebla que se fotografiaba con Josafat Martínez, iba al cine El en el maestro Josafat. Iba al cine en el Variedades y compraba coches en la 2 Poniente con Rómulo Farril. Así la describe el cronista. Es entonces, Toño, cuando surge la sociedad de don José Rodoreda con Don otro. Elías Escalera. Exacto, con otro Sí. gran personaje de Puebla, que es don Elías Escalera, Galicia, y es reconocida como lo describe el anuncio de la época. No, pero hay que decirlo con la voz del. A ver. Decía, Rodoreda, cubre la elegancia de Puebla.